Le iba a preguntar a Diego. Diego, el tema James, por ejemplo. James fue un jugador que sufrió, que luchó, que se la bancó, que trabajó muchísimo en Argentina siendo muy joven. Para un jugador de 18 años, claro, Falcao llegó de 15. Entre otras cosas, Falcao está en Colombia. Pero para un jugador de 18 años, llegar a Argentina, ser figura en Argentina, sobreponerse a un montón de cosas, a la incredulidad, a la presión de las barras, de la prensa, destacarse, triunfar, ir a Europa, triunfar en Porto, triunfar al comienzo, ¿por qué de un momento a otro después se empezó a desistir y ya no duraba en los equipos? Ya se aburría, ya se devolvía. Pues la verdad, lo de James es raro, César, porque yo me acuerdo cuando él, fuimos una vez al Suramericano de Ecuador, él no era titular indiscutido allá con Eduardo Lara, estoy hablando, si no estoy mal, del 2007, se ganó ese puesto, todo el sacrificio para irse a Buenos Aires, donde la pasaron dura con Daniela y todas las personas que los acompañaron, y realmente a mí me parece que a James, después que llega al Mónaco, el mundo empezó a cambiarle un poquito. Volvió a tomar la gloria con el Mundial y el Real Madrid, pero en el Bayern Múnich James le faltó sacrificio, César. Yo no quiero aprender alemán, a mí el frío me da duro. Ya creo que, no sé, puedo estar juzgando mal, que tanta comodidad después le quitó el sacrificio que debe tener uno hasta el último día. Un ejemplo, pues, de un monstruo como Cristiano Ronaldo. Esto es profesionalismo todos los días. Si usted pierde motivación, César, y se vuelve cómodo, y yo creo que a James le ha faltado ese espíritu para luchar en los momentos más difíciles. Ahora que la MLS es cómoda, James, todo lo que le falta en los equipos, ese sacrificio viene y lo muestra con la camiseta de Colombia. Pero para mí le ha faltado sacrificio a James. Puede ser el conformismo de los nuestros, César. ¿Y será ¿No? eso, Steven? A ver. O sea, yo ya llegué a un equipo grande y no digo nombres propios, no James, no. Llegué a un equipo grande, ya gané muchísimo dinero, ya Eso existía, empiezo Bonner, a eso aflojar. existía hace 20 años. Hace 20 años el jugador de fútbol compraba un carro, compraba una casa y ya. No, pero por ejemplo, un contrato como el. Compraba una grabadora, César. Bueno, lo primero que compraba era y la la grabadora, cadena. por Un supuesto. contrato como el de John Hader Durán, por ejemplo, yo sí creo que le cayó muy mal a John Hader. Total. Terminó haciéndolo conformista porque ya sabe que su vida está absolutamente resuelta. Sintió que era fácil. Que puede ser lo que le dé la gana, ¿no? Y Que no puede era ser tan rebelde, fácil. que Así puede ir en estuviera en contravía Arabia. de cualquier técnico, que no importa lo que haga, todo al final no va a importar porque es que ya tiene su vida resuelta por varias generaciones. Entonces yo sí creo que en algunos momentos sí el jugador, sobre todo de este lado del mundo, como que no le importa la gloria, sino simplemente asegurarse el futuro. Para tocar un poco el tema que decía ahora Diego, la dinámica, como les dije al comienzo, la dinámica del fútbol ha cambiado. Entonces, si antes el técnico, el dueño del equipo o algún directivo no quería que el jugador saliera, no salía del club. Lo que pasa es que teníamos una capacidad económica fuerte, pero hoy en día cualquier $1.000.000 es tentación para cualquier equipo. Pero César, no salía del club. Ahora el jugador tiene unas comodidades impresionantes, unas condiciones impresionantes. Entonces, tengo contrato 3 años. Si faltando un año, 9... Si rindo muy bien y si no también. Exacto, ahí va. Mientras que antes, en la época nuestra, pues había contrato 1 año. Y cuando no entrabas al cuadrangular, pues entonces estabas chilingueando el noviembre, diciembre y enero porque empezaba el torneo en febrero. Claro, y además Entonces, las tenías condiciones han comprometido cambiado tu mucho. próximo contrato. Claro, han cambiado mucho. Entonces te puedes ir para cualquier lado con 21 años. 21 años hiciste el primer contrato y a los 24, John Hader Durán, a los 24 años queda libre. ¿Usted está de acuerdo con Steven que lo perjudicó el contrato tan Total, alto? total. Y no tuvo un buen acompañamiento. ¿Sí? Cuando uno no tiene un buen acompañamiento de personas que en realidad quieren el progreso, no solo deportivo, sino personal, se complica el Pero tema. ese acompañamiento tiene que ser del empresario, del representante. Claro, Porque es el que claro, tiene César. Pero contacto César, internacional. pero es que a mí me parece ahí, Bonet, La que familia a veces los se queda jugadores- corta. Los jugadores oyen lo que quieren oír. Entonces, si usted no me dice lo que yo quiero oír, no me sirve. No es Y amigo lo saco mío. de taquito, sea familia, sea el empresario, sea el amigo. Neisser, Neymar. sí, esos jugadores no han tenido un buen acompañamiento. El empresario ha incidido demasiado en ellos y hace que el jugador tome una decisión incorrecta, ¿sí?
Al tomar una decisión incorrecta, pues vienen las consecuencias. Esas consecuencias son el que ahora John Jairo Durán no viene a la Selección Colombia, está en duda su participación, cuando es un jugador que nos serviría muchísimo. No, y que en como un atleta. determinado momento dijimos, encontramos el 9 de la Selección Colombia. Para mí él y Yasser Asprilla es la generación que tiene que seguir. Yasser Asprilla, el 10 pero no sé qué ha pasado con el muchacho también. Se ha ido estancando y no ha vuelto a jugar en Girona, ¿no? Sí. Está en Girona, entonces no ha vuelto a jugar. Pero son condiciones diferentes. Yo estoy con Steven. El jugador ya se conforma, se acomoda. Es que en esta época hay demasiado dinero y el dinero hace que uno considere que puede hacer lo que quiera. Sí, y no voy a decir, Diego, que es un dinero fácil, pero se paga demasiada plata por jugadores que de pronto no tienen la condición, el recorrido y el potencial que el comprador se imagina tiene. Aquí hemos visto, pues es que mire, el tema es muy simple, se los voy a decir así rápidamente. El país en los últimos 5 años, datos del CIES, el país que más vendió jugadores fue Brasil, 3.020. Segundo, Francia, 2.293. Tercero, Argentina, 2.172. Y séptimo, Colombia, 1.077. Cuando uno habla, Diego, de 1.077 jugadores vendidos en 5 años, estamos hablando de más de 200 jugadores por año. Pero ¿cuántos se devuelven? ¿No se supone que los empresarios es gente preparada, recorrida, con mundo, que saben que tienen que cuidar la materia prima que representan? Primero a mí me gustaría saber dónde están esos jugadores que hemos vendido. Es que esa cantidad es desproporcionada. Están en unas ligas que realmente... No, estamos hablando de todas las ligas del mundo. Chipre, Israel. Estamos hablando de todas las ligas del mundo. En Chipre tenemos creo que 6 César, jugadores. Hay muy pocos representantes que cumplen toda la tarea como es. Lo primero, sí, hay muchos representantes que acompañan al jugador antes de ser profesionales. Le brindan un hogar porque muchos de ellos son de escasos recursos económicos. Los ayudan a preparar en sus estudios. Les ponen psicólogos, pero eso lo hacen muy pocos. Por eso un gran ejemplo era el Udinese, cuando contrataba mucho jugador colombiano. Ya no. Recuerde que ellos visitaban las familias. Era un recorrido desde que nacieron para poderlos contratar. El Porto también lo hizo, ¿no? También. Entonces, César, hay muy pocos representantes que cumplen esa tarea. Es venderlo, ganarme el porcentaje y listo. Ya. Quédese ahí. Claro. Y otros pues buscan estarlos vendiendo y rotando cada año y cada 2 años porque eso a los representantes les representa una plata bien interesante. Entre más los mueva, más ganan. Sí. Claro, si usted los mueve todos los años, César, Claro. pues usted gana. Porque gana, hay representantes que una parte del salario hay que dársela al jugador. Por ahí, no sé, en Santa Marta contaron que, por ejemplo, había un jugador, no sé si era el Caballo o Hamilton, le pagaban 25 y el 20% era para el representante. 25 millones no es nada ya en salario de un jugador, César. Claro, Eso no, es pero lo estaban tumbando con el 20%, eso pagan el por 10%. eso, sí. Pero Sí. hay representantes que le cobran a usted parte del salario, la venta de comisión. Se llenan más los representantes que los propios jugadores. Hay unos muy buenos y unas empresas ya muy serias, pero en Colombia todavía nos falta mucho para tener grandes representantes. Pero César, no es a los únicos que nos pasa. Fíjese, Endrick, la joyita de Brasil, se fue al Real Madrid, ya lo tienen listo, puerta de salida. Sí. Vitor Roque, al Barcelona, también, no era otra joyita, se ya devolvió. está de vuelta. Sí. Sí, pero bueno, yo creo que ahí tiene que ver más con la condición del jugador, con la capacidad de adaptarse. Ahora, Europa mira a Brasil y cualquier jugador bueno en un equipo vale una millonada. Y ¿Usted hoy- tuvo representante y de ahora- Bonner? No. Nunca. Representante era usted. El representante ¿Y era yo. mismo? Por eso era el sindicalista de Millonarios. Sí, usted era el que arreglaba los premios y el que hablaba con los directivos. Porque todo el mundo decía que yo... No, yo quiero traer a colación el tema de Neisser Villarreal. Vea, Neisser fue goleador del Suramericano. Figura del Figura. sudamericano. Es goleador del Mundial. También fue destacadísimo en el Si Mundial. estuviera en Millonarios, lo hubieran vendido muy bien. Millonarios ya lo tenía vendido y el negocio estaba hecho. $4.5 millones de dólares Es- al Atlético de Madrid. Entonces, de euros, de euros. Claro, César. Entonces, ¿en Pero no dónde es? quisieron. Por eso, entonces el empresario
considera que puede ganar más dinero vendiéndolo aparte. Y no, era más fácil venderlo desde el club. Y ahora tiene un precontrato con Cruzeiro, pero seguramente va a depender de un veredicto de FIFA, porque Neisser Villarreal claramente violó el contrato, no lo cumplió que tenía con Millonarios. Por eso, entonces ahí es cuando uno dice cómo los empresarios toman a los muchachos cómo pueden tener esa falta de capacidad mental para decidir cosas acertadas. Un jugador lleno de condiciones y buena persona, porque César Torres me decía que era un muy buen muchacho. Claro, César. Entonces hay cosas que no se pueden soportar. Por eso yo le agradezco, César, que me haya nombrado mis títulos, pero sí los jugadores nos tenemos que capacitar más, Sí. la verdad. En todo sentido. Ahora hay mucho más acompañamiento, porque ahora tienen pues parte jurídica, parte administrativa. O sea, hay un acompañamiento psicológico de estos jugadores, pero sí nos falta mucho más. Steven, hemos dicho que al fútbol colombiano le falta mucho. Colombia en el ranking FIFA ocupa el puesto 13. ¿Ese puesto 13 corresponde a lo que tenemos? ¿Estamos sobredimensionados? ¿Merecemos más? ¿Merecemos menos? Lo que pasa es que esto es de selecciones, pero si uno ve las primeras ligas del mundo, yo creo que nosotros sí estamos por allá entre los 15. Estamos por ahí en la misma posición. Sí. Entonces me Incluso parece creo que... que en algún momento nos vimos novenos no hace mucho. Nah, pero eso sí es... Por eso, esa es eso la pregunta. Mentiroso. Ahora, la selección Ahora, es un poco el reflejo Hoy de estoy lo que es el recordando fútbol del mucho a Jorge país. Enrique Vélez. ¿Usted se acuerda que Jorge Enrique Vélez un día, por una estadística, nos dijo que éramos la 7ª mejor liga del mundo? Pero es que Nos salió con ese eso cuentazo ese no, pero señor. no era un cuentazo. Era un cuentazo. Era un dato de la Federación Claro, un de Historia y cuentazo, Estadística. era un cuentazo pero le pregunto, no darle pena salir con eso, le por pregunto, Dios. ¿es un cuentazo que O seamos sea, ¿usted 13? comió ese cuento, César? ¿Usted No, pero, se absorbió pero todo ese humo? El hecho, no, tranquilo, Steven, Hombre. el hecho de que uno no crea no quiere decir que el dato no sea un dato que haya que mencionarlo. No, pero porque era de una entidad importante que evalúa las ligas del mundo. Mire, dicen que somos los 7º mejores del mundo porque es que resulta que aquí hay menos goles de tiro libre o hay más goles de cabeza. Los indicadores que eran más. eso era por pero bueno, estadísticas. pero le pregunto, ¿somos Oiga, la ¿qué golazos selección acaba de mandar Millonarios? 13 del mundo? ¿Cómo? No, que un golazo acaba de mandar Millonarios. Clásico. Yo sí creo, entre las primeras 15 ligas del mundo quizás sí estemos. Entre las primeras 10, olvídese. Diego, ¿estamos entre las primeras 15 del Ligas mundo? Es que 15 del mundo, mejor dicho, 15 del mundo, tenemos que estar en octavos de final en el Mundial. Es que yo me pongo a sumar en Europa. A ver, miremos los que están detrás si pero son es que más o hasta no. en Europa hay México segunda es la división que 14. son mejores México que está las por encima de la nuestras. colombiana. No somos más que México, No, no, Diego. No. ¿Somos Ni más que Estados Uruguay, que es la Unidos. 15? Les pregunto a ustedes. Yo creo que nos damos palo. ¿Nos damos palo? Sí. Sí, porque somos más que Estados Unidos, que es la 16, en, También en parece. selecciones. No, pero en No, es que liga estamos aquí o- hablando de selecciones. Voy a buscar el escalafón de ligas. Hoy. No, pero si usted lo hiciera con las ligas, en este ranking que es de selecciones, yo creo que hay muchos que coinciden. Las 10 primeras selecciones tienen las 10 mejores ligas Sí, del mundo. Nada sí, que sí, hacer. sí. España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Italia y Alemania. Entonces, ¿Y el sí, resto es el resto? Entonces Puede las que no en 10. ese orden, como están las coincide. selecciones, pero coincide. Coincide. O sea que estamos de acuerdo más o menos, Bonner. Estamos dentro de un rango que ni nos aterra ni nos decepciona. Sí, yo creo que estamos... Sí, eso es una muestra a nivel selección, pero así es. Para mí sigue siendo la liga inglesa la mejor. O sea, ¿Cuál puede faltar ahí en esas 20? Un Ecuador, por ejemplo. Un Ecuador, pero yo creo que la liga ecuatoriana, Diego, es muy parecida a la nuestra. un poquito mejor en organización. En Los infraestructura. equipos son más poderosos económicamente. Están en un desorden la mayoría, César, ¿sí? Pero ellos reciben mucho más en patrocinios, en televisión. Por ejemplo, la organización Está de mejor repartida la Independiente del plata. Valle, sí, pero la organización, por ejemplo, de Independiente del Valle, creo que el único que le puede competir en Colombia es Nacional. Sí, hay cuatro equipos. Pero yo creo que Liga Deportiva también Liga, tiene- exacto, Liga. tiene- No, pero tiene no el poder. poder de Independiente del Valle. Sí.
Y Barcelona y Emelec. y Emelec. Bueno, vamos a hacer una pausa y Claro vamos que a esos hablar- equipos Barcelona no paga, Es que ese es el lío. Y Emelec, tampoco. También No, yo anda creo que Liga emproblemado. Deportiva Independiente del Valle como Son- organización hoy son los equipos que marcan la pauta en Ecuador. Una pausa y seguimos en la polémica.